La Procuraduría ordenó la investigación contra 10 concejales de la capital del norte de Santander. Inició una investigación disciplinaria, la apertura de la investigación disciplinaria por un hecho ocurrido en el 2020. Se trata de la designación o el nombramiento o la elección de Martín Eduardo Herrera León como personero de la capital del norte de Santander, en un momento bastante complicado, porque desde el 2019, antes de finalizar el 2019, pues hubo inconvenientes. Había un candidato con mucha opción, de mucha experiencia, gran conocimiento, el doctor Pedro Joner, aspirante a ser el personero. Hubo varios aspirantes, no les gustó ni siquiera la experiencia del mismo Pedro Joner. Y finalmente, después de haber ya terminado su periodo, el doctor Martín Herrera León estuvo ausente durante unos días, y la sorpresa para los cucuteños fue que volvió otra vez a ser elegido Martín Herrera León. Pues por este hecho, la Procuraduría ha aperturado investigación disciplinaria contra los siguientes concejales: Jorge Acevedo, Albert Casadiego, Edison Duarte, Edison Contreras, Leonardo Jacome, quien hoy es precandidato a la alcaldía de la capital norte santandereana. También la doctora Karime Rodríguez, quien aspira a la alcaldía de Cúcuta. Oliverio Castellanos, Carlos García Alicastro, y hay otro concejal cuyo nombre no lo tenemos, pero lo daremos a conocer más adelante. 10 en total. Precisamente para tratar de despejar algunas dudas, comenzando primero por remembrar este hecho, está con nosotros Carlos Jaimes, candidato también incluso a la alcaldía de la capital del departamento, abogado, fue concejal de la ciudad de Cúcuta y conoce plenamente, como quiera, que es una persona que ha estado muy dedicada al estudio de todos estos hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Y por eso hoy lo invitamos con los muy buenos días, doctor Carlos, para que nos recuerde y le recuerde a todos los oyentes de 24/7 Noticias y de Radio 24 Online Colombia exactamente qué fue lo que ocurrió para el año 2020, que fue la época en que se presentó esta situación en la que resultó elegido el doctor Martín Eduardo Herrera León, cuando hoy, después de 3 años, la Procuraduría consideró que no debió haber sido elegido. Bienvenido, doctor Carlos Jaimes. Sí, muy buenos días, Alfredo, y a todos los oyentes de este importante medio de comunicación. Mira, haciendo remembranza a lo sucedido, nos tenemos que remitir a los años 2019 y 2020, porque en el 2019 se inicia el proceso de concurso de méritos, o el proceso meritocrático para escoger la lista de elegibles que al año siguiente, es decir, en el 2020, el Consejo debería elegir, entre otras cosas, al primero en la lista, porque estamos frente a un concurso de méritos. Esa es la forma de elegir personero en los últimos 2 periodos, de conformidad con la ley 1551 del 2012. Recuerde usted que hubo un cambio de administración. Venía gobernando el ramirismo en la ciudad en cabeza del exalcalde César Rojas, y pues había electo el ingeniero Jairo Yáñez como una alternativa nueva, diferente al ramirismo. Bajo esa circunstancia, pues, ¿qué quiso hacer el ramirismo? En parte, como quien dice, apoderarse de los medios de control, de la personería y de la contraloría. Pero pues el cambio de administración afectó, digamos, la programación o la planeación que tenían respecto a eso. Resulta que cuando se posesiona el nuevo consejo, y de antes, comenzaron a haber unas denuncias, incluso de concejales electos. Recuerdo que frente a la Contraloría lo hizo
el concejal Eduardo Barón logró suspender el proceso. Bueno, empezaron a hacer unas denuncias respecto a eso porque no veían las garantías del proceso meritocrático. Bajo esas circunstancias se posesiona el nuevo consejo y comienzan entonces la puja interna de las fuerzas, unas alineadas con el ingeniero Yáñez y otras alineadas con el ramirismo. Lo cierto es que pues finalmente el ramirismo se impuso en esa contienda. Pero en su momento había que escoger entre el muchacho, como ustedes sí, no recuerdo, había sido personero en San Cayetano. Cierto. No recuerdo ahorita el nombre de él, que era el que había ganado el primer puesto en el proceso meritocrático y que obviamente por mandato de la ley de la jurisprudencia era el que tenía que ser electo. Y el otro bando, por así decirlo, pues alegaba que la procuradora provincial la doctora Eslava había incidido de manera muy evidente en el proceso, que porque había puesto unos candados en las urnas de donde se guardaban los exámenes, que no vieron garantías, que cómo era posible que quienes habían participado en el proceso, funcionarios incluso de la personería no habían pasado, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hubo tutelas, hubo pues denuncias disciplinarias, bueno, de todo tipo, y finalmente el proceso anterior que venía desde el 2019 no pudo culminar. ¿Culminar en qué sentido? En ser nombrado en ser elegido, quien había quedado de primero en la lista. Resulta que en ese interregno de tiempo había que, entre la terminación del mandato del anterior personero, que era el doctor Herrera, que terminaba en 28 de febrero del año 2020, y en la culminación de este proceso meritocrático y del nuevo, etcétera, etcétera, pues pasó un tiempo que ahorita es el doctor Carol Blanco, pasó un interregno de tiempo y se hizo necesario nombrar un personero encargado. ¿Por qué encargado? Porque era mientras se surtía nuevamente el proceso meritocrático. Correcto. Bajo esa figura que se llama encargo, ¿sí? Bajo esa figura, los funcionarios de carrera administrativa de la personería, los que siguieran en el nivel jerárquico en cuanto a los grados que ellos tienen dentro de la personería, niveles y grados, ellos tienen el derecho preferencial de haber sido encargados en esa dignidad, en ese caso, doctor Carlos, ¿quién sería por ese orden jerárquico la persona encargada para haber asumido, digamos, esa interinidad? Sí, el doctor Pedro John Hermesa, hasta donde yo tengo entendido, es la persona que inclusive él había participado en el proceso también, ¿sí? Pero pues no estaba en el primer lugar, sí, pero él podía fungir en ese cargo, y no solo él, sino que habían otras personas. Entonces, ¿qué debía hacer el consejo? ¿Qué debía hacer el consejo en ese momento? Tenía que preguntarle uno por uno, ¿sí?, a los posibles candidatos a ser encargados, si querían ser encargados o no, ¿de acuerdo? Eso es lo que no tengo claro, la verdad, si lo hicieron o no, porque eso tiene que quedar por escrito. Eso no es de que yo me lo consigo en el pasillo pues del Palacio Municipal y le pregunto, oiga, ¿usted quiere ser encargado o no? Sino hacerle la invitación vía escrito o correo electrónico y tener una respuesta a él y a todas las personas que de ahí, en el nivel jerárquico, tuviesen el perfil para ser encargados que establece la ley 136, abogado, pues creo que sí en el posgrado por el nivel de categoría primera en el municipio, y bueno, esos serían los requisitos. Pero resulta que el consejo
Al parecer no, vuelvo y le digo, habría que mirar bien la parte documental. Uno es lo que lee a través de los medios de comunicación, y además eso fue hace 3 años aproximadamente, y es lo que estoy recordando en ese momento que fue lo sucedido. Entonces el consejo, ¿qué hace? El consejo dice, no, es que vamos a encargar al mismo doctor Martín Herrera mientras elige el proceso meritocrático. Y salieron de una vez cantos de sirena de que si el cargo de personero podía ser reelegido o no. Yo en su momento sentí una posición que es la siguiente. Yo dije, mire, si bien es cierto, la ley no lo prohíbe, también es cierto que la personería no hace parte de la administración central, pues no tiene la inhabilidad. Pero pues ese tema entró a discutirse y la ciudad lo vio como lo sintió como si se hubiera reelecto el personero, pues en detrimento del concurso de méritos. Después hubo la demanda en el Tribunal Administrativo, y finalmente el anterior proceso cae y se hace un nuevo proceso en donde el doctor Carlos Blanco pues queda en primero y se elige, y la ciudad logra pues después de creo que 1 año aproximadamente tener un personero en propiedad por el resto del periodo. Entonces, bajo esa circunstancia, Alfredo, lo que se le reprocha al Consejo, hasta donde pude entender en su momento en las situaciones fácticas en que se basa esta investigación disciplinaria, tiene que ver precisamente con esa situación. Sí. Si la personería, que la cual se rige, la personería, no el cargo de personería, sino la personería, la cual se rige por la ley 909 del 2004, que es el Sistema General de Carrera Administrativa, si se respetó el derecho preferencial de las personas que podían ser encargadas o no. Eso es lo que considero fue lo sucedido, y que hoy tiene pues a 10 cabildantes en esa situación de sujetos disciplinables. La situación, repito, si existe prueba de que ellos no quisieron ser encargados, pues yo no le vería inconveniente. Ahora, si se saltaron eso, pues creería que sí hay una alta proclividad de ser sancionados disciplinariamente. Perfecto. Doctor Carlos, la Procuraduría coloca los ojos, para recordarle a nuestros oyentes de 24/7 Noticias y de Radio 24 Online Colombia, son Jorge Acevedo, que entre otras cosas también ha manifestado su deseo de participar en la contienda electoral a la alcaldía de Cúcuta, Alberto Casadiego, está también Edinson Duarte, Edinson Contreras, Leonardo Jacome, otro de los que quiere aspirar a la alcaldía de Cúcuta, igualmente Karime Rodríguez, está también Oliverio Castellanos, Carlos García Alicastro. Repito, hay otro concejal cuyo nombre estamos en estos momentos tratando de establecer. Queremos preguntarle, doctor Carlos Jaimes, sobre el tema del tiempo. El hecho ocurrió en el 2020, estamos en el 2023, ya han transcurrido prácticamente 3 años. ¿Existe algo que tenga que ver con de pronto la posibilidad de que esto prescriba dado el tiempo, o por el contrario aún sigue vigente? Porque entiendo que hay unos tiempos que tiene la Procuraduría para poder actuar frente a hechos como estos. Muy bien, Alfredo. Sí, mira, ahí hay que tener en cuenta algo. Los hechos sucedieron bajo la vigencia de la ya derogada ley de hace 1 año, desde marzo del año pasado, ya derogada ley 734 del 2002. Actualmente es la ley 1952 del 2019. Es decir, que la ley 734 sigue teniendo una aplicación ultraactiva aún en la vigencia de la ley posterior. Y lo sigue teniendo, primero porque los hechos sucedieron bajo su vigencia, y 2 porque es más favorable para ellos. ¿En qué sentido? Hay 2 situaciones que hay que tener en cuenta. 1, ¿qué es la caducidad de la acción disciplinaria? Y 2, ¿cuál es la prescripción de la investigación disciplinaria? La caducidad de la acción disciplinaria que aplicaría a ellos es la prevista actualmente por la ley 1952 del 2019.
porque es más favorable, que son 5 años a partir de los hechos, para ser notificados de un fallo sancionatorio de primera instancia. Eso, pues si es 2020, estamos 2023, que fue lo sucedido, han pasado 3 años, faltarían 2. Ahora, en cuanto a la prescripción de la investigación disciplinaria, que es la que hoy están notificando o que tú conociste, la verdad, te agradezco me comparta el dicho acto administrativo, tiene que ver con la que aplica, es la de la ley 734, porque es más amplia, tiene un término más amplio que la actual. La ley 734 dice que esa investigación disciplinaria debe durar 12 meses, pero cuando son más de 3 sujetos disciplinables, como en este caso que tú mencionas, que son 10, puede ampliarse hasta 18 meses. En cambio, con la nueva ley, es 6 meses, prorrogable, si no estoy mal, 6 meses más. Entonces, como la anterior es más amplia, aplicaría la de la ley 734. Luego esa investigación disciplinaria puede concluir con un auto de archivo o puede concluir con un pliego de cargos. Pero hay que tener en cuenta que si se toman los 18 meses, ya después solo quedaría 6 meses para efectos de emitir algún fallo, ¿sí? En efecto que hagan un pliego de cargos. Entonces, eso es lo que le puedo decir. Por ahora los términos, digamos, aunque están un poquito tardíos, porque la indagación preliminar pues se tomó 3 años, cuando debió tomarse menos, ¿sí? Aunque están tardíos, no están vencidos. Sí, eso es lo que te puedo mencionar respecto a eso. Perfecto, doctor Carlos Jaimes, muchísimas gracias por esta ilustración desde el punto de vista legal y remembrando lo que ocurrió para esa época que data del 2019, cuando se hizo el concurso para elegir personero de la capital del departamento y que finalmente terminó con la elección de Martín Eduardo Herrera, y hoy con la noticia que conocemos, que es precisamente el tema de la apertura de la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría contra 10 concejales que ya han sido nombrados. Doctor Carlos Jaimes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos momentos. A usted, Alfredo, y a todos los oyentes, un saludo especial y un abrazo. Perfecto, muy bien. Ahí estaba el doctor Carlos Jaimes, precandidato a la alcaldía de la capital del norte de Santander.